David Viñas fue un escritor que de algún modo intervino en la lengua argentina, reponiendo la coloquialidad fuerte, con una suerte de dramaturgia del lenguaje que siempre puso en tensión sus textos. Cuando hablamos de Viñas no podemos evitar incurrir en algunos de sus lugares comunes, de sus latiguillos, por el revés de trama. Él siempre mostraba aquello que colocaba en situación de paradoja a sus personajes. Él escribió muchas novelas, desde Dar la cara hasta Tartabul, digamos, su última novela, que ya es una novela donde tartajea la lengua argentina. Es un hijo del existencialismo sartreano, en ese sentido. Construye una figura del intelectual que interviene en los debates públicos con su propia voz. Para pensar la historia, utiliza la literatura. Y para pensar la literatura, la historia es una especie de alegoría de la tragedia argentina. Su gran libro, Literatura Argentina y Política, que lo reformuló muchas veces a lo largo de su vida, de algún modo generó una corriente muy atravesada justamente por la política, algo que para la época no era muy común en los estudios literarios del mundo, y siempre tuvo esa perspectiva de que su literatura contribuyera al concierto general del despliegue de las fuerzas históricas de la emancipación. De algún modo, ese arco que va desde los primeros años de Contorno, en la década del 50, en pleno peronismo, recordemos, él se recibe de licenciado en Letras en el 52, año de la muerte de Evita, a quien en su lecho de muerte el propio Viñas, siempre lo recordará esta escena, le toma el voto, ¿no? Desde ahí hasta ese momento fuerte de Contorno, pasando por su experiencia en la Revolución Cubana, su novelística, que es un lugar, un campo de pruebas de la lengua argentina, su trabajo ensayístico y sus textos más evidentes políticos, hasta Tartabul, de algún modo, y aparte su trabajo como editor. Él organizó una historia de la literatura argentina, en la cual tuve el honor de ser invitado por él a colaborar. De algún modo, la obra de David Viñas, la figura de él, es como la figura del último gran intelectual del siglo XX, me parece, ¿no? En mi criterio, el momento que va del año 16 al 30, lo que puede llamarse también República Radical, es la culminación desde todo punto de vista, político, literario, cultural, democrático, desde ya, que se inaugura de acuerdo a los postulados de la generación del 80, de 1880, y que culmina, decía, en ese momento que va del 16 al 30, en la Semana Trágica de 1919, y lo que aludimos, que es el 6 de septiembre de 1930. Semana Trágica, 1919, 6 de septiembre de 1930, la ciudad parece dramatizar o corroborar o exasperar lo que internamente está vinculado a los grupos de Boedo y Florida. Desde 1900 en adelante hay una inversión de la dicotomía de Sarmiento. ¿Qué quiero decir? Que la ciudad cada vez más se convierte en la negatividad. Por sentido contrario, el campo se establece como un espacio, una escenografía, un escenario cargado de elementos de positividad. El gaucho que desaparece con Segundo Sombra, proveniente y sostenido por la gente de Florida, en el sentido contrario, polémico incluso, la aparición de una puta de origen extranjero, ¿sí? Escrita por Israel Sadiktin, César Tiempo, ¿sí? Versos de una. Quien santifica al Segundo Sombra es una figura clave de este momento por todos sus elementos conflictivos, que es Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones levanta, exalta el libro de Ricardo Guiralde, Segundo Sombra. En la vertiente opuesta, seguimos prolongando un cierto esquema. Insisto, es como introducción a este momento. La figura
de Clara Vetter, que es una inmigrante, es todo lo contrario de los valores santificados del gaucho, es una modesta puta de origen inmigrante. Es decir, lo tradicional contrapuesto y superpuesto en esta coyuntura histórica. Segundo sombra, Clara Vetter. Ricardo Guiraldes, un señorito, César Tiempo, Israel Saitlin, que curiosamente, significativamente, utiliza un seudónimo, se hace traducir su propio nombre, Israel Saitlin. Voy a cometer un plagio. El nombre, la nomenclatura Martín Fierro se corrobora con la presencia, el éxito, la difusión de Segundo Sombra. Tenemos que tener además, y sigo con la tarea de plagio, en Martín Fierro, en la zona de Florida, no se escribe, se desdeña en la novela e incluso el teatro. Lo predominante en la zona de Florida es el verso, se escriben versos. Los primeros libros, vamos introduciendo a alguien especialmente significativo y contradictorio desde ya. Siempre ver la fachada, girar por lo menos 180 grados y ver la parte que se oculta y que explica que Borges, los primeros libros de Borges, los decisivos en la década radical, son de poesía, salvo al final, que escribe su mejor libro, que es todo lo contrario, porque va a una recuperación de una figura decisiva en el campo de Boedo, como es Carriego, que es 1930. Algo que me parece decisivo, que es las diferencias de entonaciones que van del primer gobierno de Irigoyen, del 16 al 22, el gobierno de Marcelo Otero Alvear, del 22 al 28, que es el momento más clásico, de acuerdo a todos los rasgos de ese periodo intermedio del radicalismo, y que vendrían a coadyuvar la emergencia sobre todo del Martín Fierro, de la revista Martín Fierro, si tenemos muy en cuenta que el director de la revista, un personaje de quien prefiero no acordarme, es alto funcionario del gobierno de Marcelo Otero Alvear. Incluso el gobierno de Marcelo Otero Alvear se caracteriza por lo que La Nación de hoy, incluso entre otros diarios canónicos, exalta, que es un gobierno liberal. El segundo momento de Irigoyen, del 28 al 30, radicaliza todos los elementos que hoy llamaríamos populistas. A mi hermano mayor le decían el pelado o el pelón, es decir, era el chico estudioso que hacía versos y el mejor de su clase. A mí me estaba destinado la figura contraria y complementaria. A mí me decían peludo, porque era la barbarie, yo no leía nada. Esa tarea estaba ocupada, ese espacio estaba ocupado por la presencia de alguien muy civilizado que era mi hermano mayor. Es decir, de cómo mediatamente el conflicto general a niveles de comunidad muy amplios rebotaban y condicionaban unos sobrenombres y desde ya que itinerarios personales, ¿sí? Podría decir, para mayor entendimiento, que toda mi actividad, sobre todo en el campo literario, ha sido para conjurar lo que de barbarie se me había adjudicado. Es decir, yo no quería ser peludo. ¿Está claro? Es decir, estamos hablando de la dimensión comunitaria, es decir, de la teoría de la ciudad que implica que repercute como un eco, como un fleco en dos niños de esa época. Sí, mi hermano nacido en el año 25, yo también definitivo. Yo nací en el 27, pero como no quería ser pelado,
fingí ser del año 29, es decir, no cuando estaba el doctor Alvear, liberal a la europea, sino cuando estaba una figura populista, democrática, en contra de la presencia de las grandes empresas petroleras, etcétera, del 28 al 29, al 30. ¿Sí? Podría decir además, para atendernos en entresijos de toda una cultura de una ciudad, repito, para no burlar, ¿no? Porque quería ser víctima. Yo me quería victimizar, reconocerme, identificarme con la figura de Irigoyen, no con la del señorón Alvear. ¿Está claro?